Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este canal, tu canal Palabra Santa. Estamos en un nuevo capítulo de este programa, Revelando la Verdad. Hoy para tratar otra práctica de la tan de moda New Age o Nueva Era o Era de Acuario. El eneagrama. Hoy le toca al eneagrama. ¿Qué es el eneagrama? ¿Puede un cristiano practicarlo? ¿De qué se trata? Bueno, el eneagrama yo quiero que escuches, cositas muy básicas vamos a tocar. El eneagrama dice ser una técnica y una filosofía del estudio del comportamiento humano. Fíjate, todo lo que supuestamente engloba. Dice ser una técnica y una filosofía del estudio del comportamiento humano. Se basa en un símbolo geométrico, vas a ver un símbolo geométrico de 9 puntas, encapsulado en un círculo. Estas 9 puntas tienen números, y de aquí nace o toman el concepto de la numerología, que es otra técnica de la nueva era, que dará para otro futuro programa. Yo lo único que quiero que te quede clarito es esto, ¿no? La función de los números. Originalmente el eneagrama fue utilizado para la adivinación. Ya con esto, ya cuando escuchás lo de la adivinación, ya sabés que todo cristiano coherente, todo cristiano que trata de ser fiel con su Dios, sabe que tiene prohibida el esoterismo, la adivinación, la consulta a espíritus. Todo eso está prohibido. Ya desde tiempos inmemoriales, desde el Antiguo Testamento, viene esto prohibido. No se puede hacer adivinación. Bueno, el eneagrama en parte desde el principio se pensó para esto, para la adivinación. Esta técnica, este símbolo geométrico con estos numeritos, representa, o sea, cada punta viene a representar unos supuestos 9 tipos de personalidades básicas. O sea, ellos dicen que existen 9 tipos de personalidades básicas. Una puede ser el reformador, otra puede ser el individualista, otra puede ser el ayudador, otro puede ser el triunfador. Bueno, distintos tipos de personalidades. Distintos tipos de personalidades. Yo quiero que te quede algo claro. Esta técnica la inventó un esoterista. Te dije recién, prohibido el esoterismo. Bueno, esta técnica la inventó un esoterista armenio llamado Gurdjieff. Googlealo, buscalo, Gurdjieff. Esta técnica se extendió por toda América. Ya llegó a Argentina hace muchos años. Está instalada y, como te digo, en muchos sanatorios, en muchas clínicas, en muchos hospitales públicos, te vas a encontrar al lado del consultorio del médico clínico que estudió algo concreto, ciencia, la medicina y demás. Te vas a encontrar al lado de este médico con una persona que hace eneagrama. Eneagrama. Como está en un hospital, como está en un sanatorio. Y bueno, ¿cómo le vas a llamar al que hace el eneagrama? Doctor, al médico, el doctor. Sin embargo, no tiene nada que ver con la medicina. El eneagrama tiene una cosmovisión espiritual gnóstica, que está basada, como te decía recién, en la numerología, que eso lo vamos a tocar en otro capítulo de Revelando la Verdad. Y este tipo de cosmovisión espiritual gnóstica que te decía que estaba basada en la numerología, promueve una espiritualidad autorredentora y determinista. Cuando te hablo de numerológica, ¿por qué te hablo de numerológica? Porque dice establecer una conexión especial entre los seres humanos y los números. Esto va a ser tema para otro programa. A su vez, esta práctica es cabalística. ¿Por qué es cabalística? Porque según ciertas enseñanzas cabalísticas, el universo, por eso todo lo que tenga que ver con Nueva Era, yo siempre te digo que ellos creen
todas las prácticas de la nueva era creen en un Dios cosmológico, en el universo, en una fuerza energética. Bueno, ¿por qué te decía que es cabalística también esta práctica? Porque enseña en esta enseñanza concreta que el universo se rige por principios que, de ser respetados, lograrían que se alcance la plenitud individual y universal. Y por la similitud entre esos 9 trazos, esos 9 trazos que te decían que van desde el 1 hasta el 9, se compara también a las 10 ramas del árbol de la vida de la Cábala, en donde las figuras que van poniendo, desde el 1 al 9, yo te decía recién, el reformador, el triunfador, el individualista, esos 9 actores, esas 9 personalidades, coinciden en parte con el árbol de la vida de la Cábala, que esa es otra práctica, y que vemos muy a menudo colgado en el cuellito y en los puñitos de las manos de muchos cristianos católicos. El arbolito de la vida. Ah, no, porque es cristiano. No, eso no es cristiano. Eso es otra creencia más de la nueva era, la cábala, la cabalística. ¿Qué es eso? Será, lógicamente, tema para un próximo programa. Pero vos vas a ver que ese arbolito de la vida tiene ramitas y tiene como unos circulitos. Vamos a ponerle eso. Bueno, hay 10 circulitos. Esos 10 circulitos, esas ramas, esas 10 ramas del árbol, representan a una deidad. Y ahora te voy a decir cuáles son. Y se compara numerológicamente con lo que te estoy contando del tema de hoy del eneagrama. En el caso de la parte de la cabalística del árbol de la vida, te vas a encontrar con Keter, deidad Keter, la corona, Jochma, que es la sabiduría, Binah, que es el dios de la inteligencia, Gesed, que es el dios de la misericordia, Geburah, que es el dios de la justicia, Tiferet, que es el dios de la belleza, Netzach, que es la victoria de la vida sobre la muerte, Hod, que es la eternidad del ser, Yesod, que es el fundamento, y Malhut, que es el reino. Pues fíjate, si esto lo comparás con la creencia del cristianismo, o sea, con nuestra creencia, un Dios único, un único Dios, trinitario en 3 personas distintas, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, no tiene nada que ver con todo esto que te estoy contando de la nueva era, que ellos esperan en ese Dios cosmológico, universal, de creencias, como digo siempre, politeístas. Acá te nombré, por ejemplo, en lo de la Cábala, 10 dioses distintos. Jochma, que será el dios de la sabiduría, Keter, que será el de la corona. Bueno, eso es lo que te estoy diciendo. Todo lo que sea nueva era, saca, chupa, toma un poquito de cada cosa, y ese poquito de cada cosa lo va mezclando con otras creencias, con otras cuestiones que terminan en este desastre, ¿no? Una mezcla, un cóctel del que no se entiende nada. Esta práctica tiene también esa cuestión de que son cuestiones como casi predestinatarias del carácter. Es como que ya hay un destino de mi carácter. A su vez, es una creencia autorredentora. ¿Por qué es autorredentora? Porque considera que el pecado, escucha esto, considera que el pecado, en su caso, son 9. La ira, el orgullo, el engaño, la envidia, la avaricia, el miedo, la gula, la lujuria y la pereza. Similar a los 7 pecados capitales que enseña la Santa Madre Iglesia Católica. Y en donde eso es causado por una personalidad que adoptó un individuo a temprana edad, entre los 4 y 6 años de edad, como patrón de pensamiento y comportamiento, y que para lograr el desarrollo personal debería entonces cultivar su opuesto, sin dejar lugar en ello a la redención de Cristo y al libre albedrío humano, sin el cual el hombre tampoco puede ni pecar ni arrepentirse. Esta práctica, como te decía al principio, a su vez es adivinatoria. ¿Por qué? Porque originalmente se utilizó para la adivinación. Lógicamente, la Iglesia no apoya
la práctica del eneagrama por la misma razón por la que rechaza las artes adivinatorias y todo lo que tenga que ver con la cosmovisión procedente de la gnosis, la gnosis. La Iglesia ya se pronunció en relación al tema de la nueva era y te lo cuento en todos los videos, con el documento que lo podés encontrar en la página del Vaticano. Pone Jesucristo, agua de la vida, o Jesucristo, portador del agua de la vida. Es un documento del Papa San Juan Pablo II, en el que alerta sobre todas estas prácticas. Este documento ya tiene varios años, lo puedes leer, es muy completo. Yo quiero dejarte para terminar con lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué nos enseña la Santa Madre Iglesia Católica? Vas a ir al numeral 2116, 2117. Son dos numerales que te quiero leer. Yo lo voy a leer de acá de mi computadora. Permitime este tiempito para escuchar. Escuchar lo que te voy a decir. Todas las formas de adivinación, o sea, todas las formas de adivinación. Yo te dije, el eneagrama es una forma de adivinación. Bueno, la Santa Madre Iglesia enseña que todas las formas de adivinación se deben rechazar. ¿Por qué? Porque es un recurso a Satán o a los demonios, es evocación de los muertos y otras prácticas que equivocadamente supone desvelan, nos develan el porvenir. Eso está, lo puedes encontrar en el libro del Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 18, versículo 10, en el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 8. La consulta de horóscopos, que este es otro tema de nueva era, que lo usan mucho los cristianos y ya lo vamos a tocar, la horoscopología, la astrología, la quiromancia, la interpretación de presagios y de suertes, los fenómenos de visión, el recurso a mediums, todo lo que tenga que ver con Reiki, energía Zen, los que hacen los mediums, encierran una voluntad de poder sobre el tiempo, la historia y finalmente los hombres, a la vez que un deseo de conciliarse a los poderes ocultos. Todas estas prácticas están en contradicción con el honor y el respeto, mezclados de temor amoroso que debemos solamente a Dios. Esto lo enseña la Santa Madre Iglesia Católica en el numeral 2116. Ahora el numeral 2117 dice: todas las prácticas de magia o de hechicería, mediante las que se pretende domesticar las potencias ocultas para ponerlas a su servicio y obtener un poder sobrenatural sobre el prójimo, aunque sea para procurar la salud, son gravemente contrarias a la virtud de la religión. Estas prácticas son más condenables aún cuando van acompañadas de una intención de dañar a otro o recurren a la intervención de los demonios. El llevar amuletos, te hablaba recién, por ejemplo, del árbol de la vida, que esto está, vuelvo a repetir, en el cuellito y en los puñitos de las manos de muchos cristianos. La manito de Fátima, el árbol de la vida. Podríamos hablar horas de estos amuletos. El llevar amuletos es también reprensible. El espiritismo implica, cuando hablamos el otro día de Reiki, cuando te hablé de yoga, el espiritismo implica con frecuencia prácticas adivinatorias o mágicas. Por eso la Iglesia advierte a los fieles que se guarden, que se cuiden de este tipo de prácticas. Podríamos hablar muchísimo más de este tema. Me parece que es suficiente, es suficiente. El eneagrama es una práctica que incluye adivinación, que incluye creencia en la numerología, que tiene que ver con la práctica del Cábala o de la Cábala, que es una práctica autorredentora, es una práctica cosmológica, es una práctica que está contrapuesta a la doctrina de Jesucristo, la doctrina cristiana. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en algo muy sencillo, en un Dios trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo. A su vez, creemos en un Dios que a través de la gracia, que es la reconciliación con ese Dios, obtenemos el beneficio de la bendición de Dios y con los sacramentos
que nos ofrece Dios a través de la Santa Madre Iglesia, obtenemos en la mayoría de los casos la sanación espiritual y muchas veces corporal, ayudados por la práctica de la medicina tradicional, que como digo siempre es ciencia de Dios, y lo vas a encontrar en el libro del Eclesiástico en el capítulo 38. Nada que ver con el eneagrama, nada que ver con los eneatipos o estos nueve tipos de personalidades, nada que ver. El cristianismo no tiene absolutamente nada que ver con el azar, no tiene absolutamente nada que ver con el ocultismo, no tiene absolutamente nada que ver con la adivinación, no tiene absolutamente nada que ver con la numerología, no tiene absolutamente nada, pero absolutamente nada que ver con todo lo que tenga que ver con la nueva era. Por eso estás alertado, ya sabés que no es de Dios, que no se puede, que no lo tenés que practicar, que todos estos tipos de prácticas de nueva era abren puertas en el alma a la presencia de demonios. Cada vez, ¿por qué Dios nos dice en el libro del Deuteronomio y en Jeremías, y la Santa Madre Iglesia se proclama a favor y lo enseña y lo enseña y lo enseña? ¿Por qué Dios se cansa de decirnos esto? No a la adivinación, no al esoterismo, no a la horoscopología, no a la astrología. ¿Por qué? Porque todas esas prácticas abren puertas en el alma, y en esas prácticas ingresan muchas veces demonios, espíritus que después perturban nuestra paz, nuestra integridad, y muchas veces terminan en casos lamentables de infestación diabólica, de obsesión diabólica y en algunos casos concretos de posesión demoníaca. Por eso es tan importante estar lejanos, alejados de todos estos tipos de prácticas que no nos sirven para nada. Como digo siempre, mucho verso, pero científicamente, medicinalmente, no hay nada que pueda probar que esto sea lo que dicen ellos que es. Así que bueno, te invito a que me acompañes, que compartas este video, que te suscribas a este canal, que me acompañes en un nuevo capítulo de este programa Revelando la Verdad en este canal, tu canal Palabra Santa. Chau.